Si sientes que quieres empezar a desarrollar tu marca personal, este episodio es para ti. Hoy tenemos como invitado a Santi Chill, quien se enfoca principalmente en la creación y desarrollo de marcas personales dentro de los negocios digitales. Desde su experiencia viene a compartir lo que realmente implica empezar, sin filtros y sin complicaciones de más. Vamos a hablar de algo que muy pocos dicen allá afuera. No necesitas saberlo todo para empezar, pero sí necesitas claridad, pero sí necesitas tomar acción. Porque allá afuera hay demasiada información que causa confusión y es muy fácil quedarse atorado consumiendo sin avanzar. Así que si quieres empezar en los negocios digitales y sobre todo quieres crear tu marca personal, pero todavía no tienes un camino claro, quédate, porque esta conversación te va a ayudar a entender qué es realmente lo que importa. Nos contaron por ahí una historia acerca de un café en Mallorca, un Starbucks en Mallorca específicamente, que termina en bolos. No sé si nos puedas contar un poquito de esa parte. Sí, bueno, digamos que eso se ve como un día común y corriente de mi rutina. Estaba reuniéndome con alguien, en este caso pues mi primo, que es un familiar, alguien que está muy también incursionado en todo esto de los negocios digitales. Lo estaba motivando a empezar su marca personal, lo ayudé a crear unos guiones, sus videos y bueno, como la jornada normal de mi día a día. Y digamos que a medida que fue transcurriendo el día, nos encontramos con otros creadores de contenido que también son emprendedores y web traffickers y bueno, se mueven como en este mundo de los negocios digitales. Fue como surgiendo eso de manera muy espontánea, pues como entre todos hacer ese parche ahí para hacer networking, que conectaran también entre ellos. Yo ya personalmente los había conocido a ellos en la feria EFIX, que no sé si están familiarizados con ella, es una feria de comercio digital que yo los conocí en la versión que se hizo acá en Medellín. Y bueno, básicamente ahí quedé como pues con el contacto de todos y entonces salió pues como ese parche tranquilo. ¿Y qué tan importante derivado de esta experiencia y tu habilidad, me imagino, para relacionarte, qué tanto peso le darías hoy al menos en los negocios digitales, tú qué tanto peso le das a las relaciones? Porque anteriormente, pues creo que cuando estábamos que en estos negocios tradicionales donde sí se daba mucho por el tema de relaciones, por supuesto también por lo que podías aportar a la mesa, pues se daba, ¿no? Creo que era un poquito más común. Hoy, ¿qué tanto le ves importancia a esta parte de las relaciones en un mundo que solo es por una pantalla? Qué curioso que lo preguntes porque fue la razón por la que yo empecé a subir videos en mi marca personal. Yo digamos que estuve 2 años trabajando de forma remoto en una empresa de Estados Unidos como editor de video y tuve un periodo en el que no conocía a nadie que tuviera mis mismos gustos, mis motivaciones, que entendiera la visión que yo también estaba teniendo en ese momento. Y fue en ese sentido que yo dije, tengo que encontrar un círculo de personas que entiendan mis gustos, mis pasiones, que sepan lo que yo también quiero lograr. Y empecé a crear videos buscando esa comunidad, buscando esas personas que se sintieran identificadas, que también quisieran como seguir el mismo camino. Entonces yo siento que es muy importante, quizás no para empezar, porque digamos que tu círculo de conexiones a la hora de empezar en esto puede que no sea el círculo ideal de personas con los conocimientos de los que tú quieres aprender, pero sí me parece que a medida que va pasando el tiempo es muy, muy importante rodearse de ese entorno de personas que entienden lo que tú estás intentando bien buscar, porque como lo veníamos hablando, los negocios digitales son algo relativamente nuevo o algo que no son carreras tradicionales o no se ha explorado como de forma en las universidades tanto y tal. Entonces es importante encontrar esas personas que entienden como la visión de esto y lo grande que esto puede llegar a ser. Entonces me parece importante. Yo, por ejemplo, a mí personalmente, hoy en un mundo digital me cuesta mucho trabajo mantener la relación. Yo creo que hacerla, soy bueno en el mundo físico también, pero principalmente en el digital mantenerla suele ser más complicado porque pues te ajetrea el mundo físico y luego mandarle un mensaje a tu amigo que está en otro Mm. lado. ¿Cómo funciona para ti esta parte de construcción de relaciones digitales? Bien, digamos que, o sea, como tú lo dices, se puede volver complicado porque para mantener esas relaciones uno necesita un contacto, bueno, cada cierto tiempo para saber, pues, cómo seguir entablando esa buena relación. Pero siento que es entendiendo como de que todas las personas son muy ocupadas, pero aún así teniendo la certeza de que cuando uno necesita el apoyo, el conocimiento, la ayuda, el consejo de esa otra persona que tiene ese conocimiento, saber que está ahí. Entonces, como tú lo dices, encontrar ese contacto puede que no sea lo complicado, pero dos van como encaminados a lo mismo. Yo siento que independientemente los caminos se van a ir cruzando, ¿cierto? Uno conoce muchas personas, pero personas como que realmente busquen estar como en el mismo camino que uno, son pocas. Entonces las personas intentar como tenerlas cercanas el mayor tiempo posible para aprender juntos y crecer juntos, pues. Hasta cuidarlas, ¿no? De cierta forma, porque sí es complicado encontrar gente que vaya al mismo rumbo, principalmente en el mundo del emprendimiento que yo siempre menciono que es solitario.
¿Por qué? Porque Mm. pocas personas son las que van hacia ese camino. Ok, ahora vamos a regresarnos un poquito para que la gente que va a escuchar esto y yo personalmente también conocerte, pues un poco, regrésate, a lo mejor empezaste a irte por el mundo de los negocios o cómo te diste cuenta, cómo llegaste hasta este punto, pues. Yo estudié audiovisuales en la universidad. Fue una carrera corta, fue una tecnología que duró 3 años y apenas salí de ahí, como les decía, yo entré a una agencia de edición de video, una agencia audiovisual, una agencia de marketing digital y empecé pues como a empaparme mucho de este tema del marketing, de la creación de videos, de cómo las redes sociales atraen más clientes, cómo se puede monetizar por esos lados. Y fue un trabajo demasiado intensivo porque nos tocaba viajar aquí en Colombia, la capital es Bogotá, yo vivo en Medellín. Nos tocaba viajar a la capital 2, 3 veces a la semana, entonces eran jornadas extendidas de 20 horas, 21 horas, donde, bueno, básicamente yo lo entendí así, que fue como, cogí muchísima experiencia, me relacioné con muchas, no sé, celebridades, políticos, personas importantes de mi país, porque entrevistamos a expresidentes, cantantes, artistas y demás. Fue en esa construcción de ese momento, que fue un año dentro de esa agencia, que yo dije, estoy construyendo el sueño de alguien más, o sea, como que estas, no sé, jornadas de 20 horas que estoy dedicándole, si yo dedicara esas 20 horas a un proyecto propio, porque yo no podría estar en esa posición de las personas a las que hoy estoy entrevistando. Entonces fue esa pregunta que se me fue quedando en la cabeza. Seguí como buscando lo que se conoce como el sueño americano, que antes era ir a Estados Unidos a buscar un futuro pues como más estable, mejores posibilidades financieras, pero el sueño americano hoy en día, en mi opinión, es ganar en dólares y vivir en tu país donde gastas, en mi caso, pesos colombianos, y de esa forma como que tienes el 4 veces del salario normal, ¿verdad? Entonces, eso fue como lo que yo fui buscando y yo ya había logrado aprender inglés, entonces dije, voy a empezar a buscar eso, un trabajo remoto en el que yo pueda ganar dólares viviendo en Colombia y pues trabajando en un país donde pagaran dólares. En este caso, conseguí un trabajo en Orlando, Florida, en una empresa pues como de videos, en 5 marcas de ropa, entonces necesitaban los videos pues como para estas marcas y digamos que después de un año de trabajar con ellos, yo dije, yo puedo, y siempre había tenido como esa espina de yo crear contenido propio, de yo había visto esta vida de viajes, como lo comentábamos ahora, esta vida de viajes, del contenido, de vivir, de contar tu historia, lo que tú haces, de compartir tu proceso. Y siempre había querido como apuntar a algo más. Yo sabía que tenía como un potencial mayor, un propósito como de seguir los sueños y mostrarle a la gente que deben de seguir los sueños y demás. Entonces yo dije, voy a empezar a documentar mi proceso. O sea, sin nada en mente, yo no tenía pues como expectativas de que algo iba a pasar así pues como importante, pero yo dije, lo voy a hacer y va a tomar mucho tiempo, pero estoy dispuesto. Empecé a documentar mi proceso de desarrollo personal, donde me puse un reto de 50 días con unas reglas estrictas y empecé a subir un video todos los días relacionado a eso. Y digamos que eso se fue volviendo como una bola de nieve en el que yo iba mejorando mis habilidades de edición de video y lo expresaba, pues lo mostraba en mis videos. Hay un libro muy bacano que se llama Show Your Work, comparte tu trabajo, de Austin Kleon, y muy recomendado porque él muestra el por qué compartir lo que tú haces te va a llevar a muchas oportunidades, te va a llevar a conocer personas con los mismos intereses, encontrar clientes que estén buscando lo que tú compartes en tu trabajo, y literalmente ese fue el principio que apliqué sin darme cuenta en ese entonces y por la que muchas personas empezaron a interesarse, en este caso por mis habilidades de edición. Entonces ya llevo casi 2 años en esta empresa, mi marca personal fue creciendo, yo hablaba de temas de productividad, de creatividad, de disciplina, yo corrí medias maratones y fui como construyendo una comunidad muy pequeña alrededor de eso, pero muy sólida. Y conocí otros creadores de contenido, ¿cierto? Entonces conocí otras personas que se dedicaban a lo mismo, de las cuales me volví el editor de video de esa persona, y yo hice un video mostrando cómo editaba el video de esa persona, de ese influencer ya más grande. Empezaron a llegar muchísimas personas buscando mis servicios de edición, aplicando el mismo principio de mostrar mi trabajo. Entonces, de esa forma yo dije, bueno, estoy teniendo ya mucha demanda de clientes, empecé como a incursionarme en esto de crear mi propia agencia de edición de video, y llegó un momento en el que yo dije, bueno, tengo que empezar a decidir si me quedo con el trabajo estable, lo seguro, o salgo y sigo esto de construir algo propio, ¿cierto? Entonces, esa segunda decisión, tomé el riesgo, me puse un reto, digamos, de 60 días en el que yo dije, tengo 60 días para darlo todo en esto, dedicarme 100% a mi marca personal, subir videos todos los días, adquirir clientes por eso, vivir de monetizar pues el compartir mi trabajo. Y lo hice. Entonces renuncié a mi trabajo, me di este reto de 60 días donde me puse la meta de ganar 10 millones de pesos, que son alrededor de $3.000. Y así fue. O sea, fue un reto demasiado difícil, pero está todo documentado. Entonces eso como que me llena un poco de orgullo porque es una cifra que yo nunca había hecho. Hice 3 veces lo que me ganaba anteriormente en un trabajo pues normal, pero me hizo aprender muchas habilidades de liderazgo, de manejar una empresa, de manejar un equipo, de, bueno, optimizar sistemas, aprender muchas habilidades alrededor de esto, y eso es lo que más me llena, más que la cifra en sí que logré llegar,
que sí me hizo dar cuenta de que puedo vivir de esto y que me llena muchísimo más estar construyendo algo propio, generando impacto real. También el hecho de todas las cosas que yo aprendí por haberme colocado una meta tan arriesgada o tan precipitada. Y esa fue como la historia de finales del año pasado, entonces es algo como muy reciente. A medida de eso, pues ya mi cuenta personal, mi marca personal fue creciendo bastante, pues como también por ese reto y por todo lo que estaba construyendo, lo que le estaba enseñando a las personas, que digamos que a lo que me dedico hoy en día, que no lo he mencionado, es enseño a emprendedores a construir su marca personal, enseño a personas a crear contenido y construir su marca personal, monetizar más y vender más de lo que hacen por este efecto, pues, de marca personal. Entonces, digamos que ese es el presente y eso nos lleva a lo que he estado hoy y eso es un poco, pues, como de mi historia. De acuerdo. Y alguien que está buscando, o sea, metiéndonos y haciendo zoom al tema de la marca personal y Ujú, aprovechando tu conocimiento, ¿qué dirías? ¿Cómo lo definirías esa? Porque hay distintos conceptos, creo yo, de marca personal y yo ujú. creo que ninguna está bien ni mal. ¿Para ti qué es? Digamos que es algo que ha estado desde hace muchos años. Ahorita es que ha cogido como mucha moda, sobre todo por las redes sociales. Antes se conocía como los influencers o digamos estas personas que eran la cara de la empresa. Y si se dan cuenta, hoy en día mueve muchas más audiencias y personas y atención el hecho de que la persona sea la que esté al frente de su empresa que un logo. Es decir, agencia e-commerce y que sea un logo con una C y una A, lo que sea, no mueve fibras, no representa historia, no representa motivación, no representa lo que la persona busca, las dificultades, el proceso real. Y por eso es que una marca personal y las personas, ya las cuentas, los CEOs de ahorita y todos están buscando tener una marca personal porque es esto de, poniendo el mismo ejemplo de un logo a la cara de una persona, es humanizar una marca, ¿cierto? Entonces, un logo no representa nada. De cambio, la cara de una persona representa cosas con las que yo me puedo identificar, de sus valores, de sus creencias, de sus ambiciones, de sus problemas. Y la gente no le gusta que le vendan, pero a la gente sí le gusta comprar de personas que confían. Entonces, el objetivo de la marca personal es eso, encontrar y motivar a las personas a que confíen en lo que uno hace. Y ese es como el famoso dicho de humanizar una marca. Y por eso pues, es que se hace la marca personal. Ahí voy a entrar a un terreno polarizador que justamente uno de tus, si no me equivoco, si es paisano, el creador de Platzi, ¿no? Sí. Freddy Vega. Hasta recientemente escuché una entrevista donde él le tira a las marcas personales y tiene sus puntos, ¿no? Dice Mm, que aunque una marca personal puede llegar a servir para levantar un proyecto, la realidad es que el foco del emprendedor y lo que manda es el producto. Si tenemos nosotros, por mejor marketing que podamos hacer con la marca personal, productos basura, tu emprendimiento tarde o temprano no va a funcionar, ¿no? Entonces él le tira justo al tema de las marcas personales, que me llamó la atención siendo que él es una marca personal realmente, ¿no? ujú. Pero no sé si era demostrar que los productos son más importantes que la marca personal o que el marketing. ¿Tú qué piensas alrededor de esta polarización entre qué es más importante, el marketing o el producto? Es que realmente las dos son importantes. Yo sí siento que el tener un producto es lo más importante porque tú puedes tener todo el marketing del mundo, pero si el producto es malo, acaba siendo una estafa. Entonces, puedo tener muchos clientes, pero todo el mundo empieza a decir que es un mal producto y nadie lo va a seguir comprando. Entonces, las dos cosas son muy importantes. Un muy buen producto con muy mala imagen, pues no acaba teniendo el alcance o el mismo significado. Y te voy a poner un ejemplo de lo que esto lo dicen mucho, pues como las personas que se dedican al marketing y es un ejemplo como con las hamburguesas. Estoy seguro que tú has ido a, no sé, un restaurante de una hamburguesa muy fina, donde la hamburguesa es 1A, con los mejores productos, la mejor carne, los mejores ingredientes, pero estoy seguro que esa hamburguesería hace menos dinero que McDonald's. Y McDonald's no es una mejor hamburguesa, no es mejores productos, no es algo de chef de excelencia, es una calidad estándar, pero porque hace mucho más dinero y porque tiene mucho más alcance, más clientes, más compras, porque es mucho más conocida. Y en cualquier parte del mundo a la que tú vayas, vas a encontrar un McDonald's. Entonces, ir a la fija, un producto con el que ya estás familiarizado y la que más vende, o sea, el producto que más vende, la persona que más vende es la más conocida, no necesariamente la mejor. Ok, Entonces, concuerdo contigo también. Ahora, eso, ahí un poquito nos salimos del tema, pregunta mía, quería saber ujú. ahí tu punto de vista, pero ¿cómo se construye marca personal, Santi? Digamos que para eso hay varias estrategias. Primero, digamos que en cuanto a la estrategia del contenido que debes de subir, bueno, primero, para devolvernos del todo, lo que hay que definir son como los pilares de tu marca. Entonces, ¿cuál es el tema en el que yo quiero ser reconocido? ¿Cierto? ¿Cuál es el tema en el que yo estoy dispuesto a trabajar muchos más que los demás, destacar en esto porque soy el mejor en esto y terminar viviendo de esto porque puedo educar de esto? Educando en el contenido o, bueno, si tu servicio o producto es también de educación, sería así. Entonces, definiendo tus pilares de marca, ¿cuál es el nicho? ¿Yo de qué voy a hablar? Y por qué quiero ser, pues, como autoridad en el tema, de qué tema quiero ser yo la autoridad.
Después de haber definido esto, ya tú defines de qué temas son los que hablas, ¿cierto? Y ahora la estrategia en el cómo se comunica esto son realmente con tres pilares principales. Uno que es pilar de crecimiento, pilar de autoridad y pilar de autenticidad, ¿cierto? Hay que tener ese balance de las tres cosas porque eso es lo que compone a una marca personal. Ser la autoridad en un tema, tener los videos que te hacen llegarle a más personas, tener más alcance y ser lo suficientemente auténtico, permitirte ser vulnerable para que de verdad haya una conexión con las personas y que la gente se identifique con lo que eres tú. Esa es la forma en la que se humaniza una marca y en la forma en la que se crea autoridad suficiente en una marca para que acabes pues como convirtiendo, que las personas tomen acción con lo que tú haces. Una de las cosas que a mí me pasaba, porque yo llevo pues, algunos años creando igual marca personal, no consistentemente, pero sí varios años viendo, y creo que esto parte mucho de un problema que a todos los que quieren crear marca personal les sucede, que no saben a quién servir, ¿no? No saben, como dices, quién es su nicho, de qué quieren ser referentes. ¿Hay algo que a ti te haya o que recomiendes justamente para encontrar ese norte que un creador de marca personal debería tener? Hay varios factores en eso. Hay algo que se llama como el Ikigai, que es, pues lo voy a explicar quizás un poco mal, pero lo más simple, la manera más simple de entenderlo es encontrar algo que te gusta mucho y algo en lo que eres muy bueno, lo suficiente para que te encante trabajar en eso, se convierta en una pasión y te acabes volviendo mejor que los demás en esto porque trabajas mucho más que los demás en esto porque te encanta. Entonces, algo en lo que eres muy bueno, algo en lo que te encanta demasiado y cómo eso entra a resolver una necesidad de otras personas, entra a resolver un problema de alguien más. Así es como construyes un emprendimiento, resolviendo un problema y idealmente algo con lo que es muy bueno y algo en el que te encanta hacer. Entonces, si las personas no han encontrado eso, lo que yo recomiendo es, hay varias formas de hacerlo, pero una es es como que sigan y probando cosas, que sigan probando cosas hasta que encuentre algo que de verdad les guste. Y digamos que algo que también que fue lo que hice yo, que se llama el reverse engineering, que es como ingeniería a la inversa del objetivo o el estilo de vida o la persona que quieres tú llegar a ser, que es básicamente ver qué es lo que te gusta, ver ese objetivo final, identificarlo y después de construir todas las acciones que tienes que hacer para llegar a eso, ¿sí? Y lo mismo lo puedes hacer como, por ejemplo, cómo se ve un día ideal en tu vida. Eso fue lo que hice yo. ¿Cómo se ve un martes ideal en mi vida? Yo no me veía ni yendo a oficinas, yo no me veía ni, no sé, trabajando para un jefe, ni etcétera. Entonces, yo dije, yo quiero tener un trabajo remoto en el que yo sea dueño de mi tiempo, en el que yo sea, bueno, tenga libertad de entrenar cuando quiera, leer cuando quiera, etcétera. Y yo dije, ¿qué trabajo, de qué tengo que vivir para poder llegar a esto? Y lo hice como la ingeniería a la inversa. Después fui pensando en las acciones que debo de hacer para llegar a ese objetivo final. Claro. Ok, hablando de marca personal, pregunta, ¿siempre debería de tener producto, una marca personal, un servicio, alguna... ¿Qué va primero? ¿El producto? Me refiero no a la importancia, sino hacerlo o primero Sí. la marca personal. ¿O cómo fue en tu Um, caso? ¿Cómo fue en tu caso, por ejemplo? En mi caso, yo empecé a crear contenido sin vender nada, o sea, no tenía ni producto, no tenía ni siquiera el norte ni los pilares definidos. Yo empecé a subir videos de mi proceso, de lo que era yo. Pero lo poderoso de una marca personal es que las personas te van a comprar a ti independientemente de lo que tú hagas, ¿cierto? Obviamente definir tu nicho y tu producto va a hacer que encuentres ese público y ese cliente objetivo final. Pero una marca personal, el poder que tiene esto es que tú puedes ir variando de nicho en nicho o cambiar de área, pues como a lo que te enfocas y la gente te va a seguir a ti por ser ti, por tu personalidad, por tus valores, por lo que tú eres, más allá de por lo que tú vendes. Obviamente, lo ideal es enfocarse en una cosa para volverse autoridad en ese tema primero y que tener pues como ese reconocimiento antes de todo, ¿cierto? Porque también como quien dice, el que le habla a todo el mundo realmente no le habla a nadie. Entonces, sí, yo creo que en mi caso fue como te digo, no tenía producto, no tenía algo que vendía al inicio. Lo que hice fue empezar a comentar mi proceso y a medida que fui avanzando fue que me di cuenta de estas cosas. Soy muy bueno en la edición de video, soy muy bueno en crear videos, en comunicar historias, en contar historias y es algo que me encanta. Entonces yo dije, ¿cómo convierto esto en algo que pueda vivir de esto, ¿cierto? Hoy, ¿tú qué tienes algún, y aprovechando aquí el espacio y algún producto que estés vendiendo alrededor de marcas personales? Sí, digamos que ahorita lo que yo hago, yo tengo mi agencia de edición de video y o sea, yo doy consultorías, ¿cierto? Doy consultorías para ayudar a las personas a crear su marca personal. Entonces, los llevo durante todo el proceso, les enseño cómo se deben de hacer, también está dentro de una comunidad. Eso es como a lo que me dedico actualmente, consultorías, asesorías de marcas personales. Muy bien. Ahora, yo creo que hay pues una serie de pasos, ni siquiera tienen que ir en orden, pero creo que hay muchos se traban, ¿no? Crear la marca personal, crear el producto y crear empresa, porque creo que es muy distinto esos tres caminos. Puedes tener Ujú. empresa y después construir marca personal y después productos que conecten con la marca personal.
Pero en tu experiencia, ¿cuál es el camino que, hablando de las personas que le estamos hablando hoy, para construir empresa y que no se quede en changarro en un negocio que dependa completamente de la marca personal, por ejemplo? ¿Atacando a qué va la pregunta? Atacando el principal problema de una marca personal, un happy problem, ¿no? Que se puede ser dependiente el negocio de la marca personal, que si no está la marca personal, no termina por ser negocio. Entonces, eso no es empresa, ¿me explico? ¿Cómo, Sí. ¿Cómo le podemos hacer para erradicar esa debilidad empresarial que puede llegar a ser en cierto punto una marca personal? Bien, yo diría que en ese caso es construyendo equipo. O sea, como que de cierto modo, sí, la empiezas con tu marca personal, pero una vez tengas un equipo suficientemente sólido que te represente cuando tú no estás, cuando estás haciendo otras cosas, cuando tú no puedes hacer los videos, lo que sea, construyendo un equipo suficientemente sólido que responda cuando la cara de la empresa no está. Yo diría que esa es la forma de hacerlo. Sí, concuerdo completamente contigo. Tú te consideras un tomador de acción, ¿no? No eres un creador de contenido motivacional, aunque son inspiradores tus videos, no eres un motivador, ¿no? Pero sí eres un tomador de acción y creo que eso lo termina convirtiendo en un motivador, ¿no? Ser una persona que toma acción. ¿Cómo ves el mundo de los negocios o de las marcas personales o el mundo digital detrás de esa filosofía de ser un tomador de acción? A ver, yo siento que hay dos tipos de personas que yo pasé de ser el primer tipo al segundo tipo, que era alguien que procrastinaba mucho, sobrepensaba mucho, analizaba mucho y me quedaba en esto que le conocen como parálisis por sobreanálisis. Y me di cuenta que yo podía estudiar todas las cosas del mundo, pero si no tomaba acción, si realmente no aplicaba ese conocimiento, no estaba llegando a ninguna parte, no estaba realmente ejecutando y obteniendo resultados, porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, a medida que fui haciendo esa transición de, ok, ya lo he meditado demasiado, ya lo he analizado mucho, ya he intentado encontrar la mejor forma de hacerlo, que nunca hay una mejor forma de hacerlo, lo importante es empezarlo, fue que yo fui obteniendo resultados más por hacer las cosas que por pensar hacer las cosas. Entonces, yo siento que el ser humano es algo como que responde a patrones que les ha funcionado. En mi caso, me ha funcionado mucho más y me ha llevado a muchas más partes el tomar acción lo más rápido posible, de la mejor forma posible, y primero crearlo y luego mejorarlo, si se entiende. Entonces eso ha sido como el patrón que yo he ido repitiendo a lo largo del tiempo, el intentar tomar acción antes de quedarse sobrepensando, pues como sobre esto, ¿cierto? Ahora, a ver, regresando igual al tema de las marcas personales, ¿cuál ha sido el error más costoso si regresaras el tiempo pudieras evitar? Y si no se puede, ¿cómo le podrías tú enseñar a Ujú. alguien que va comenzando? Yo creo que en este caso el hecho de crear mucho contenido cuando no tenía ni idea de qué era lo que quería obtener con ese contenido, ¿cierto? Como te decía, yo empecé a crear contenido sin idea de nada, o sea, solo como por hobby, que está bien y es lo que me hizo tomar acción lo más rápido posible, pero si yo tuviera el norte claro de qué era lo que quería obtener, a qué me quería dedicar, cuál era la estrategia que tenía que ejecutar para llegar a eso, de esa forma me hubiera ahorrado mucho tiempo de empezar a vivir de esto lo más rápido posible, empezar a generar impacto y a crecer más rápido, pues por así decirlo. Entonces, yo diría que el error puntual que las personas se pueden ahorrar a la hora de crear marca personal es el hecho de tener claro cuál es la meta. O sea, si uno no tiene claro cuál es la meta, cuál es el norte, cualquier camino le sirve y cualquier camino te va a hacer llegar a alguna parte, pero quizás no es la parte a la que queremos llegar. No sé si eso tiene sentido. O sea, ¿te refieres vamos a hacer ahí un poco más hincapié en eso, porque creo que de los errores es donde se aprende mucho más, ¿no? Y los errores no Ujú. son negativos. Quisieras, y si regresaras el tiempo a ese Santi que decidió crear Ujú. su marca personal e ir a crear su agencia, etcétera, ¿cuáles serían esos pasos que tú harías? Bien. ¿Seguirías el mismo camino o a lo mejor retomarías distinto Ajá. paso? O sea, bien, como tú lo dices, los errores realmente son cosas que me hacen llegar a la situación en la que ya estoy hoy, ¿cierto? Y los aprendizajes que necesito de obtener sí o sí, y la única forma de aprenderlo es equivocándolo. Pero sí tomaría, digamos, ya sabiendo lo que sé hoy, si vuelvo al pasado, lo que haría sería definir cuál es el objetivo final que yo quiero con mi marca personal, ¿cierto? Ok, quiero vivir de esto, quiero ayudar a otras personas a llegar a hacer esto, quiero enseñar a crear contenido, a editar videos, a grabar videos. Y teniendo eso definido, teniendo eso claro, mis siguientes pasos de acción hubieran tenido mucha más claridad y los hubiera hecho como con mayor intención, ¿cierto? Entonces me hubiera ahorrado el hecho de probar muchos formatos y que no me llevara a ninguna parte, probar muchos videos y que nadie los viera, inventar muchas cosas antes de verdad ir como a la fija con lo que estoy intentando hacer. Entonces mi respuesta sería eso, como que tener claro cuál es el objetivo final que yo tengo con mi marca personal
y de esa forma la estrategia que desarrollo para llegar a ese objetivo final tendría mucha más claridad para ejecutar en base a eso. Primero poner bien claro cuál es el objetivo detrás de, que eso es Ujú. justamente lo que te pregunté, que ya se contestó la pregunta, ¿no? Que muchas veces no sabemos, o sea, no nos cuestionamos, solamente sabemos que queremos crear marca personal o videos o reconocimiento, que esa es mi siguiente pregunta que ahorita te la menciono, y sin norte, ¿no? Sin un rumbo fijo, y eso creo que luego muchas veces termina en frustración. ¿Te Mm. tocó pasar por esa parte? ¿O te ha tocado pasar por esa parte? Digamos que, o sea, la frustración en cuanto a que no veía norte en mi marca personal, no necesariamente, que como lo empecé a hacer mucho de hobby y porque me encantaba, no veía frustración en el hecho de que nadie viera mis videos, por ejemplo, que hubiera un periodo largo de tiempo en el que, no sé, nadie me siguiera o que nadie le diera like, etcétera. Si hubo un momento de frustración en este reto que te decía, pues comenzando la conversación, era en este reto de 60 días que yo me puse, yo empecé a monetizar con mi agencia de edición de videos y como en la mitad del reto, en el día 30 fue un momento en el que todos los clientes me dejaron de hablar, sin motivo alguno, o sea, no me decían como que se estaba acercando diciembre, entonces una de las causas podía ser como, no, hey, ahorita el presupuesto está complicado o tengo mucho tiempo que dedicarle a mi familia y no puedo dedicarle a esto, etcétera, pero absolutamente todos los clientes que yo tenía 8 clientes y todos los clientes me dejaron de hablar. Y yo les escribía día por medio, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana y nadie me decía nada. Entonces ahí fue como yo dije, no, esto no funcionó, emprender es demasiado difícil, no era como yo me lo imaginaba, voy a volver a un camino tradicional, voy a buscar un trabajo nuevamente regular, el camino seguro, lo más tranquilo, que yo no encontraba razón de la que pudiera aprender o mejorar de este acontecimiento. Pero bueno, fui como resiliente y seguí como intentando seguir adelante a pesar de eso y todo se solucionó al final. Pues cambié mi modelo de negocio, ahora fue que me empecé a dedicar a las consultorías porque ya las personas me estaban pidiendo este tipo de servicio. Duré mucho mejor como todo por ese lado y fue como el modelo de negocio que me permitió escalar muchísimo más que la agencia de edición de video y empezar a transformar mi conocimiento por dinero y no mi tiempo por dinero, ¿cierto? Que digamos que eso es lo que hace a las personas esclavas de algo, el hecho de sí, tengo que trabajar 8 horas para ganarme mi sueldo todos los días, en vez de yo sé algo y puedo ayudar a las personas a vivir una transformación y monetizo ese conocimiento que los ayuda a llegar del punto A al punto B. Entonces, fue como también ese periodo de sufrimiento, de dolor que viví yo, el que me permitió tomar este salto a otro tipo de modelo de negocio y que, bueno, salió muchísimo mejor que lo que inicialmente estaba intentando. Esta parte de la libertad que es justamente lo que más mueve hoy a mí, al proyecto, etcétera. Hoy quiero preguntarte a ti, Santi, ¿hoy te considerarías una persona libre? Sí, realmente, digamos que yo puedo elegir hacer con mi tiempo lo que yo quiera, ¿cierto? Ahora, estoy en un periodo de construcción demasiado intensivo de mi próximo programa que va a ser el High Ticket, que voy a lanzar de consultorías, que lo lanzo a inicios de marzo. Entonces, sí soy libre de mi tiempo, pero con mi tiempo estoy decidiendo dedicarlo todo a este proyecto, ¿cierto? Entonces, estoy dedicándolo 24/7 a esto. Yo soy muy creyente de esto de sacrificar tiempo o libertad o placeres inmediatos durante buen tiempo construir lo que ya te permita esa libertad, esa sí, libertad financiera y ya después sí como disfrutar de la vida, no al revés. Entonces, estoy en un periodo de demasiado trabajo intensivo, ¿cierto? No, y justamente me refiero al tema de libertad de tú dominar tu tiempo, ¿no? Sí. Independientemente que hoy tu proyecto sea demandante y tú le estés Ujú. dedicando intencionalmente, porque se lo estás haciendo intencionalmente el tiempo, a lo que voy es que la mayoría de las personas, y que tú lo tienes muy claro por lo que me acabas de decir, es que están prisioneras en un trabajo que a veces por necesidad, ¿eh? No, no Mm. juzgo, pero cuando ya no es por necesidad, sino ya es por comodidad, es donde a mí no me hace sentido que tengas 20 días de vacaciones al año, que Mm. solo llegues a tu casa a dormir. No es normal, es más complicado estar ahí que construir tu propio proyecto. Tú lo viste, ¿no? Por eso creo Total. que joven tomaste Mm. pues esta acción de decir, voy a hacer mi propio proyecto. ¿Hay algo que a estas personas que están hoy atrapadas les pudieras decir para que tomen acción y a lo mejor persigan, pues no quiero sonar a cliché como persigan sueños, pero sí algo más de libertad? Sí, sí, y quiero empezar con una analogía de, yo estuve hablando una vez con una chica que me decía que le tocaba para ir a su trabajo despertarse a las 4 de la mañana porque era a 2 horas de donde vivía, entonces 1 hora arreglándose, 2 horas en tráfico, llegar a su trabajo, trabajaba las 8 horas laborales y después otras casi 3 horas para llegar a su casa, etcétera. Y ella se ponía a pensar y tuvo este momento de revelación de si yo le dedicara todo este tiempo, porque la gente, yo creo que la gente
no toma este tipo de riesgos porque cree que es demasiado difícil. Y sí lo es, o sea, es de demasiada dedicación, pero yo siento que ahorita más que en cualquier momento el acceso a la información es muy sencillo. O sea, si estás viendo esto desde un celular o desde un computador, ya tienes todo lo que necesitas para adquirir esos conocimientos. Las personas en YouTube ya regalan todo lo que necesitas, pues como aprender para incursionarte en un modelo de negocio digital. Entonces, esta persona me decía como si yo le dedicara todo este tiempo que le estoy dedicando a construir los sueños de alguien más o ser, pues, estar obligado por un jefe de que debo de cumplir. Si yo aplicara eso, pero a mí mismo, mi realidad sería demasiado diferente. O sea, yo podría de mis sueños perseguir de mi libertad financiera solamente con cambiar ese switch de a qué le estoy dedicando mi tiempo, ¿cierto? Entonces, yo no recomiendo pues como que renuncien su trabajo para ir todo esto. Obviamente hay personas que tienen responsabilidades, que tienen familia, que tienen cosas que responder y que necesitan del sueldo fijo sí o sí, pero sí que decidan intencionalmente dedicarle su tiempo a construir eso que en el futuro les va a permitir tener la libertad de tiempo y espacio. ¿Cómo ves el futuro de los negocios digitales tú? Yo siento que es algo que ya no va a ser como un gusto, sino como una necesidad. O sea, yo creo que con todo esto de la inteligencia artificial y el miedo de todas las personas de que va a reemplazar los trabajos, ¿no? Como que las tareas comunes, va a reemplazar demasiada cantidad de trabajos que antes se hacían para personas quizás no tan capacitadas o incluso para personas capacitadas. Entonces, yo siento que los negocios digitales ya no va a ser como lo implementamos, ¿será que nos gusta? ¿Será que sí persigo esto? Sino que es más, va a ser como ya lo mínimo, va a ser como ya la necesidad, como que el que no esté metido en esto, el que no se monte a esta ola lo más rápido posible, siento que se va a arrepentir a largo plazo. Yo siento que es importante, la verdad. Quiero retar ahí a Santi a que nos diga hoy, si hoy estuviera, vamos a cambiarnos de escenario, donde Santi está trabajando 9 horas al día, 8 horas al día, de lunes a sábado, y tiene esta espinita y esta necesidad de crear su propio vehículo de libertad. ¿Cuál es, a lo mejor un poco que ya había preguntado, pero creo que me gustaría que nos describieras, porque tú ya eres una persona que lo hizo, entonces eres autoridad para poder mostrar este camino que hoy seguirías en este supuesto? Yo siento que lo primero es documentarse, o sea, refieres como informarse, ¿cierto? Entonces, buscar mucha información sobre esto, buscar mucha información de cuáles son los modelos de negocio. He visto personas que comienzan literalmente preguntando a la ChatGPT, ¿cómo puedo encontrar, cómo puedo encontrar libertad financiera o cómo puedo emprender con un negocio sin riesgo? Cosas así, como empezar a consultar y buscar muchísima información y ir adentrándose, como despertar esa curiosidad de buscar, aprender, entender y poco a poco ir tomando acción, porque la gente no toma acción cuando no tiene claridad de cómo puede hacer esa ejecución, pero si se informa lo suficiente para tener claridad, es mucho más fácil tomar acción. Entonces, respondiendo bien a tu pregunta, si yo tuviera la espina y trabajara mi trabajo regular y en este momento quisiera salir de eso, crear algo propio, lo que yo haría primero sería informarme. Luego, haría, como te lo decía antes, algo que me guste y algo en lo que soy muy bueno. Juntaría esas dos cosas y buscaría cómo esto soluciona el problema, la vida de otras personas. De esa forma creo mi emprendimiento. Ok, entonces voy a proveer un servicio que a mí me encanta hacerlo, que ya lo he aplicado para mí, que ya me funciona. ¿Cómo puedo hacerlo también para otras personas? Siento que esa es como la forma más fácil de entenderlo. ¿Servicios o productos digitales? A mí me gusta más el servicio porque soy muy de relación de personas, entonces me encanta como o sea, sentir que estoy generando ese impacto. Productos también es algo muy bueno, pues también es un negocio, no sé, que también funciona, obviamente, algo que se puede hacer a mucha más masa quizás, pero yo prefiero servicios, o sea, yo ahorita soy de servicios. ¿Habilidades que recomiendas aprender o mejor o reforzar para construir de todo esto? Siento que la capacidad de, como le decíamos, vivir un periodo de soledad, de o sea, informarse lo suficiente para ir adelante en esto, porque obviamente no es fácil, obviamente no está en una universidad, obviamente es algo que quizás no, sí está al acceso de todo el mundo porque está en internet, pero no es algo muy común. Entonces, todas las personas te van a estar diciendo como que estás haciendo algo peligroso o algo que no va a salir adelante o algo arriesgado. Entonces, tener esa certeza de que ya has visto a personas que lo hacen, que lo han logrado, animarte a tomar acción y a vivir ese riesgo, que yo siempre lo he dicho y así fue como yo tomé la decisión de salir de mi trabajo para crear esto, algo propio. Yo dije, peor de los casos, el peor escenario, llevo varios meses en esto, no ha funcionado tan. El peor de los casos es, vuelvo a buscar un trabajo regular, vuelvo a buscar otro trabajo con las habilidades que ya tengo. Entonces, no es como un escenario muy negativo. Y siempre que vayas a tomar un riesgo, preguntarte eso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ok, quizás no es algo tan negativo. O por ejemplo, la gente que quiere subir videos y que le da vergüenza de lo que dicen sus amigos, de lo que dice no sé, las personas cercanas, y es como, lo peor que puede pasar es que opinen. Ok,
y pones en una balanza con qué es lo mejor que puede pasar. Y lo mejor que puede pasar siempre va a sobrepesar lo peor. Y de esa forma toma todas sus decisiones. Entonces, creo que esa es una buena habilidad, como tener esa claridad de, bueno, es cierto, quizás no es tan malo el peor escenario, vuelvo a mi punto de hoy. Entonces, no hay nada que perder. Hablando de habilidades técnicas y cerrando un poco este episodio, tú dominas la habilidad de edición de video. Y sí creo que es unas habilidades que una persona, al menos hoy, puede ocupar para poder salir del sistema y poder montar su propio negocio, etcétera. ¿Algo que tú recomiendes alrededor de aprender la habilidad de edición, de herramientas, etcétera? Ya que estamos acá, yo tengo en mi YouTube una masterclass de más de una hora en el que hablo de cómo empezaría a aprender edición de videos si se me hubiera olvidado todo y tuviera que volver a empezar. Eso es un muy buen recurso, pero también, como lo decía, en YouTube hay muchos tutoriales, hay muchos cursos. Lo importante es como tener esa disciplina de aprenderlo y aplicarlo. La forma en la que yo lo aprendí fue literalmente creando mi marca personal, creando mis videitos y cositas que yo quería aplicar en un día nuevo, un tutorial, y lo aplicaba. Y de esa forma, como que vas a ir mejorando muchísimo más que la competencia, porque estás aplicando todos los días algo nuevo. Hoy, si tú tomas a una persona que está en esta situación, que ya tiene ese nivel de conciencia de querer salir de donde está, simplemente le hace falta guía, ¿tú te creerías en la capacidad? Que bueno, no estoy seguro que sí, pero aquí quiero preguntarte directamente de poderlo sacar de donde está y llevarlo a un mejor lugar. Pues sorprendentemente, o sea, yo haría todo mi esfuerzo para hacer lo posible, pero una vez se da cuenta que uno no puede salvar a las personas. Uno se encarga de sembrar esa semilla, de mostrarle lo que es posible, de enseñarle quizás todas las habilidades necesarias, de mostrarle el camino que debe de seguir la persona. Pero si la persona no ve lo que está viviendo como un problema, como una necesidad, como algo de lo que debe de salir, realmente no va a acabar como tomando acción con la urgencia necesaria para que esto salga adelante, ¿cierto? Yo sí puedo tomar a la persona y plantarle toda la mentalidad necesaria como para que pueda salir adelante, pero si la persona, como te digo, no lo ve como un problema, no lo ve como algo necesario, ve que lo que está haciendo no está mal, o digamos que está cómodo en su realidad, como lo decías tú, está cómodo viviendo una vida tranquila, como, no sé si llamarlo tranquila, porque quizás acaba saliendo también mucha necesidad, pero está cómodo en su realidad y no se da cuenta de que puede hacer mucho más, es difícil cambiar a ese tipo de personas, porque ya lo he intentado con muchas personas y hay muchos que sí lo logran hacer y hay muchos que no, pero no es algo garantizado, depende más, es como de la persona al fin y al cabo. Algo que quieras anunciar, Santi, programas, clases o masterclass, lo que tú quieras, este espacio es tuyo y, y agradecerte personalmente por estar por aquí. ¿Cómo te pueden encontrar también en redes sociales? No, gracias a ustedes por la oportunidad, por la invitación. Ojalá esto haya sido también pues como de mucho valor para las personas. Mi nombre es Santi Chill, en todas las redes algo así, Santi Chill en TikTok, Instagram, YouTube. Voy a lanzar un programa de consultoría high ticket a inicios de marzo, donde ayuda a emprendedores a escalar su marca personal, de forma que su marca personal genere más confianza y puedan vender más de lo que ellos hacen, ¿cierto? Ya sea consultorías, productos, servicios, eso es como a lo que me dedico y donde me pueden encontrar. Gracias, Santi, y nos vemos pronto. Dale, gracias a ustedes. Chao, chao. Si este episodio te hizo sentido, compártelo con alguien que también quiera empezar en el mundo digital y que quiera comenzar a desarrollar su marca personal. Si quieres construir tu propio negocio, específicamente de servicios digitales, paso a paso, con claridad y acompañamiento, puedes unirte a Digital Owner, donde te damos todas las herramientas para que puedas empezar desde cero de manera profesional en los negocios digitales. Así que te dejamos los links del episodio aquí abajo. Nos vemos